recocido es un tratamiento térmico que se realiza para eliminar tensiones y estabilizar la estructura del material. En cambio, el normalizado es el tratamiento térmico que se hace antes del temple, similar al recocido, pero que se hace a una temperatura prácticamente igual al temple. Se lo lleva a su temperatura crítica y luego se lo saca del horno o se lo saca de la fragua y se lo deja enfriar ambiente para que todas las tensiones que se hayan producido por el forjado, por la laminación del acero, lo que sea, se disuelva y la estructura quede homogénea para que luego en el temple no se produzcan torceduras ni se parta y se pueda hacer un tratamiento térmico homogéneo en una estructura homogénea. Según mi conocimiento, la técnica se inició en Japón junto con la construcción de la espada samurái. Con el afán de homogeneizar el material, plegaban y plegaban y plegaban y plegaban hasta llegar a veces hasta 1000 capas el acero que ellos mismos producían, el cual tiene un alto contenido de carbono, para que al final, una vez que ya tenga la lámina o la palanquilla de 1000 capas, la forjen en forma de U y en el medio se coloca otro metal, en este caso otro acero con menos cantidad de carbono, para que una vez caldeado el sándwich, o sea el sanmai, mantenga un núcleo blando. Esto es en el caso de la espada samurái, de las katana. Depende del material que se haya fabricado el sable, como es una pieza larga de mucha longitud, el revenido tiene que ser a una temperatura mayor de lo normal. ¿Por qué? Porque el revenido es el tratamiento térmico que se hace luego del temple para aliviar las tensiones producidas por el mismo temple. La idea con el revenido es bajar la dureza del acero obtenida por el temple y ganar flexibilidad y tenacidad. En un sable de caballería y lo haría entre 250 y 300 grados, cosa que me quede mucho más flexible con un cuchillo, más blando con un cuchillo, pero no se parta. Que esa es la característica que, desde mi punto de vista, tiene que tener un sable de combate, de caballería o lo que fuere, en una longitud mayor. El khopesh es un arma egipcia que en su origen fue mutando de herramientas que usaban para el campo. En el principio eran de bronce y luego con la introducción del hierro fue mutando. Es una hoja curva, tiene un lado recto y una parte curva, que se dice que de ahí nacen, o podría decirse que afiliado al nacimiento de los sables curvos que hoy existen en la actualidad. Los aceros que se pueden utilizar para hacer jamón son aceros hipereutectoides que tienen más de 0,7 de carbono en su composición. Al mismo tiempo, para que la técnica de jamón sea eficiente, tiene que ser un acero de baja templabilidad. Y esta particularidad normalmente se la da que no contienen prácticamente aleantes, o si lo tienen en muy poca cantidad. Por lo tanto, es un acero bastante puro, el cual templa a una temperatura de 750 grados, 760, 740, depende del fabricante, y se templa en agua con una máscara de arcilla para que recubra el sector que no queremos que se temple, en este caso sería la parte del centro y el lomo, y el filo sí. Esta técnica se hacía de esta manera, con una máscara, por el hecho de que al templar en agua y en aceros que son de muy alto contenido de carbono, era muy probable que se partiera. Entonces los japoneses se dieron cuenta de que no hacía falta templar toda la hoja para obtener un filo duro, sino que solamente se puede templar el filo con esta técnica de la arcilla y mantener un lomo blando, con un núcleo blando, para ganar flexibilidad y tenacidad. Si dispongo de los materiales, en este caso lo que yo haría es, primero, corto los trozos de alambre, agarro un pedazo de caño estructural a modo de cápsula, le pongo una tapa abajo soldada y en una especie, a modo de recipiente, lo que coloco adentro es acero en polvo para formar, antes de esto recubro todo el interior con liquid paper, en el caso de que tenga liquid paper,
o bien puedo poner láminas de acero inoxidable para que no se peguen a la palanquilla final, o bien caldearlo igual y luego borrarlo por desbaste, rellenando toda la cápsula por completa junto a los espacios que son chiquitos con el polvo y el alambre, todo mezclado. Se le coloca una tapa para sellar la cápsula, y esa misma cápsula se la suelda, se la lleva a la temperatura de caldeo, y con muy buena temperatura y con una buena presión de golpe, prensa o martinete, se homogeneiza y se sueldan todas las capas interiores formando una palanquilla homogénea de acero. Se puede seguir estirando, se puede seguir forjando, y de ahí se sacaría el cuchillo, que ya queda completamente amalgamado los dos metales utilizados. Según el fabricante, de 52100 va de 0,98 a 1,10, cuando el K990 sí tiene 1,10, por lo tanto tiene la misma cantidad de carbono, por así decirlo. Lo que pasa es que el 52100 es un acero que contiene aliantes, que uno, por ejemplo, es el cromo, el cual eleva su templabilidad, por lo tanto, uno con respecto al otro pueden diferir en la dureza final luego del temple. Bueno, dependiendo de qué meteorito es, hay determinados tipos de porcentaje en la cantidad de componente que poseen. La gran mayoría, una mezcla de metales de hierro, níquel y minerales de silicato.